Y como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio de M24 con Álvaro Padrón. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo les va? Todo muy bien por aquí. Yo ¿Tú? también. ¿Cómo está afuera? Muy lindo. Sí, ¿no? Sigue Sí, el día sí. soleado. No sé si son un día espectacular, pero comparado con cómo veníamos ayer y hoy, yo siento que, levanta el ánimo, ¿no? Sí, el solcito ayuda. El sol es increíble. El sol es- Espectacular. No nos vas a levantar mucho Igual el ánimo. me quedé pensando en esto de que algunas características del sol pueden hacernos tener un verano difícil, ¿no? Sí, claro. Sí. Algo de eso vamos a hablar hoy porque es una de las preocupaciones. Bueno, ¿a dónde nos vas a llevar? Decías que el ánimo no levanta mucho con lo que vengo a decir. Y no, me imagino que no, porque Te vi venir. Sí, claro, porque como ya vimos ahí por dónde titulábamos, dijimos, bueno, Sí, en realidad es poco común que yo pueda... levantar el ánimo. No, ni que hablar levantar el ánimo, pero traer un tema que conecte con Uruguay, un tema gigante como es la Asamblea de Naciones Unidas, y al mismo tiempo que eso conecte con Uruguay, porque lo que voy a decir es las circunstancias por las cuales el presidente de la República decidió ir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces conecto Uruguay con este mega evento que hay que entenderlo un poco, ¿no? Porque uno a veces habla de las Naciones Unidas como si todo el mundo ya tuviera claro lo que es. Lo voy a decir de una manera simple, es el gobierno del mundo, o sea, imaginemos que lo que va a ocurrir en septiembre es la asamblea, como cuando nosotros reunimos la Asamblea General a partir de que el presidente va y da un informe. El gobierno de Uruguay tiene un momento en el año en donde hace balance, discute con su sistema democrático una especie de referencia a lo que hizo y proyecta lo que va a hacer. Bueno, el gobierno mundial, lo más parecido que tenemos a un gobierno mundial es las Naciones Unidas, entre otras cosas porque está integrado por todos los países del mundo, o sea, después podemos hablar de un montón de organismos que siempre nos aparecen, pero este es... Sí, de quienes respetan y quienes no. Después. Total, pero este es el más representativo y hay que entender cómo se creó además. Yo dedico un minuto a eso para que le demos sobre todo importancia a qué significa y sobre todo a qué se viene. Para que tengan una idea, las Naciones Unidas se crean el 24 de octubre de 1945. Es el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no fue cualquier momento. Se crea en el momento que el mundo salía de un gigantesco pozo. Entre otras cosas, 60 millones de muertos fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos menos acostumbrados a que las guerras, tenemos dos, hay muchas más, ¿no? Pero hay dos que tienen mucho marketing, que son también enormes, pero no producen esa cantidad de muertos. Cualquier muerto ya alcanza para hacer una desgracia, pero imaginen el final de la Segunda Guerra Mundial. No solo esa cantidad de muertos, la destrucción de las ciudades, lo vemos, ¿no? Cada tanto aparecen imágenes y uno ve el nivel de destrucción que producían las guerras en esa época. Sí, era una cosa ampliada además. Total, y la pobreza que generaba inmediatamente. Entonces, ¿qué hace el mundo? Es un momento brillante, ¿eh? Se plantea crear un organismo que evite que eso vuelva a ocurrir. Y el centro de las Naciones Unidas pasa a ser el objetivo de la paz. Pero luego tiene un segundo objetivo que es promover el progreso social. Y eso se habla poco en general. Uno piensa en las Naciones Unidas y no imagina que el segundo objetivo es que la gente viva mejor. Y el tercer objetivo es cuidar los derechos humanos. Miren qué triángulo de tareas para ese organismo que se creaba y que no existía antes. Antes era la ley de la selva, es decir, de alguna manera el mundo dice basta de que solo las potencias definan los destinos del planeta, sino que necesitamos una gobernanza más democrática que nos garantice estos tres pilares. Lo integraban en ese momento 51 países, hoy son 193, con lo cual se va demostrando el triunfo de esa estrategia porque se logra que luego casi la totalidad de los países se comprometan con esa agenda. Lo dirige un secretario general, que en este momento es Antonio Guterres, es un portugués. Voy a nombrar los dos organismos principales que de alguna manera nos muestran, y eso sí nos va a traer un poquito más la memoria de cosas que hemos escuchado, la importancia de este organismo. La Corte Internacional de Justicia, normalmente le decimos la Haya. Sí. Muchas cosas que se resuelven en el mundo terminan ahí, a ver quién tuvo razón, en muchos planos, ¿eh? Entonces, es como el Poder Judicial, digamos, del planeta. Entonces, así como nosotros le damos tanta importancia aquí en Uruguay, de que en un momento terminamos en la justicia, hay que entender que ahí hay un poder absolutamente clave para laudar conflictos. El Consejo de Seguridad, que eso
no existe en un Estado, no es ni el Ministerio de Defensa, o sea, es el ámbito en donde se discuten las guerras. Y está integrado por 15 miembros, 5 permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Que ahí tenemos un tema también, ¿no? Que son los que tienen derecho a veto. Y hay 10 que van rotando. Los 5 permanentes son, repito, los triunfadores de la Segunda Guerra. Es obvio, construyeron una buena parte de esa etapa a partir de su triunfo. Ahí es donde está el poder de veto y ahí es donde se discute decisiones claves sobre las guerras, en gran medida para resolverlas, otras veces para dejarlas correr, como está pasando ahora, porque, por ejemplo, el veto de Estados Unidos está funcionando sistemáticamente en relación al conflicto en Medio Oriente y el veto de Rusia en relación al conflicto de Rusia y Ucrania. A ver, este año, la Asamblea General, que es el órgano colegiado, digamos, una vez al año, así como vemos acá en Uruguay el Parlamento y demás, una vez al año, la Asamblea General junta a los estados, a sus miembros, y es el lugar donde se decide, eso que decía yo, como un balance, y al mismo tiempo se marcan las perspectivas. ¿Qué va a pasar en esta Asamblea General? ¿Por qué lo traigo de una manera tan especial? Siempre es importante, es como que yo les diga, un año no es tan importante ir al Parlamento a hacer un balance, no, siempre es importante, pero esta vez todos quienes se dedican a esto dicen que estamos frente al encuentro más importante de la historia después de la fundación de Naciones Unidas. Y esto es unánime, ¿eh? Todos dicen que estamos frente a una de las reuniones más importantes. ¿Por qué? Porque junto con la Asamblea se convoca a la Cumbre del Futuro. Miren el nombre. Es una cumbre que va a rediscutir el pacto original de Naciones Unidas. O sea, vuelve a discutir su creación y plantea un pacto del futuro con 3 patas. Reformular en profundidad el Consejo de Seguridad con la teoría de que ya no funciona. Reformular el sistema financiero internacional, que ahora nos suena menos, pero durante décadas nos atormentó. Me le estoy llamando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, 2 organismos también creados un año antes de Naciones Unidas, que fue el acuerdo económico posguerra, y hasta el día de hoy funciona con esa lógica. Y esta frase es maravillosa, el tercer punto de esta cumbre del futuro es parar la guerra contra la naturaleza y hacer las paces con nuestro planeta, algo que nunca estuvo en el horizonte de las generaciones anteriores, que es que estamos frente a una crisis ambiental que puede poner en riesgo la vida en este planeta. Entonces, y hay que tener mucha esperanza para pensar que se va a cumplir con algo de eso después, ¿no? Bueno, pero ahora uno dice, pero ¿por qué están planteando esto así? ¿Dónde está el diagnóstico para llegar a estos objetivos o estas tareas? Voy a dar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas. No es un problema de una corriente política, de un país más crítico, de análisis académicos. Es el presidente del mundo, digamos. Es como si el presidente del país fuera al Parlamento y planteara estas cosas que yo voy a decir. Él dijo en febrero, cuando lanza la convocatoria a la Cumbre del Futuro, estamos entrando en la era del caos. El mundo actúa como una peligrosa ley de la selva donde reina la total impunidad. Estamos frente a una crisis climática desbocada, el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulación y las desigualdades en aumento. Dijo que el Consejo de Seguridad nunca estuvo tan mal y que no resuelve las guerras en curso, y que las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial favorecen a los ricos que las crearon, y que a fin de este año los países más pobres deberán más plata por deuda externa que todo lo que gastan en salud, educación e infraestructura. Sí, Guterres es una figura que genera antipatía también, lógicamente, por algunas obviamente, opiniones, con estas posiciones, claro. Pero no estamos hablando, repito, de un personaje que en nombre de un sector de la sociedad o de un grupo de países, estamos hablando del que se encarga de conducir el órgano de todos los países, que todos los países participan y representa el conjunto de esos países. O sea, llegar a este diagnóstico y por lo tanto proponerse estos 3 objetivos en una cumbre, por eso digo que no es una reunión más, porque él está diciendo que esto ya tiene un nivel de gravedad que solo puede ser resuelto si se toma una medida de
tan drástica como esta y se genera un nuevo pacto. O sea, es como refundar las Naciones Unidas. Así de profundo es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Este es el contexto que yo les pido que me digan si ustedes han escuchado algo de esto a partir de que el presidente de la República diga, primero, no voy a ir, ustedes piensen que él no iba a ir a la Asamblea General. O sea, su noticia de la semana pasada es, decidí ir a denunciar la situación de Venezuela, yo no iba a viajar, una sola vez no viajó, Uruguay viaja, o sea, por supuesto es la obligación participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Va el Estado, pero generalmente va el presidente. Hemos tenido momentos muy importantes de Uruguay, hay discursos muy importantes de presidentes uruguayos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto que todo el mundo espera los discursos de los principales países porque tienen que ver con qué posición van a tomar con agendas como esta, ni que hablar en épocas de guerra. Pero mi preocupación aquí es, primero, que el presidente hubiera decidido no ir. Decía yo que una sola vez durante este periodo no fue porque tenía agendada un viaje con los hijos. Fue en el 2022. Explícito, estoy diciendo algo textual. Sí, tengo programado un viaje con mis hijos, no puedo participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora tampoco iba a ir, con esta agenda que yo estoy diciendo. Y decide ir porque entiende que es una oportunidad más, digo más, por lo que voy a explicar ahora, de denunciar la situación de Venezuela. Primer análisis que yo hago, reflexión. Otra vez, es como dos platos de sopa, ¿no? ¿Este es el camino de ayudar a Venezuela? O sea, vamos a insistir con la declaración, el agregar leña al fuego. Venezuela precisa diálogo, precisa negociación, precisa vías de salida. No tengo duda que también precisa posiciones claras, denuncias. Yo tengo una posición muy clara sobre lo que está pasando en Venezuela, no importa mi posición. Lo que digo es, no estoy haciendo un juicio de valor sobre el problema de fondo. Estoy diciendo, decidido eso, ¿qué haces? ¿Cómo ayudás? ¿Ayudás cacareando? ¿Ayudás alimentando la misma lógica que está en Venezuela, que es la polarización? ¿O te comprás el desafío, que es más antipático pero es mucho más útil, de decir cómo nos sumamos a crear condiciones para que haya una salida? Que eso es lo que realmente precisa la gente en Venezuela. Y no estoy hablando ni del gobierno ni de la oposición en Venezuela, que tienen la culpa de todo esto, porque han demostrado ser incapaces de encontrar una salida para Venezuela. Es la gente la que se está jodiendo. Y si nos preocupara eso, lo que tendríamos que hacer es hacer un enorme esfuerzo por crear condiciones para un diálogo y para una salida, porque si no, va a seguir pasando lo mismo. Y esto lo conocemos de hace mucho tiempo ya, y el resultado siempre es igual. Entonces, molesta mucho que se levante tanto el tono para tan poco resultado, y que encima se utilice ahora el argumento de que lo voy a llevar a Naciones Unidas, porque es al final la misma lógica, solo que cambiando el ambiente. Este es un análisis que lo dejo ahí porque es muy doméstico además, porque yo creo que todo esto es en clave electoral uruguaya, por eso es peor todavía. Bueno, a ver, el otro día, yo lo hablaba fuera de la radio, fue increíble cuando anuncia, ¿no?, Javier García, esta unión con Andújar, y dice que Venezuela solo lo defienden, ¿no? Rusia y el Frente Amplio, al oficialismo en Venezuela. Bueno, es una cosa que, claro... No, por eso, es campaña electoral, lo cual hace todo peor todavía, porque demuestra la hipocresía de por qué se está trayendo este tema a la mesa. Pero yo dije que no quería insistir mucho en eso. Para mí el punto más grave es preguntarse, ¿dónde se discutió? ¿Con quiénes se discutió? ¿Y a quién le están respondiendo el gobierno uruguayo sobre que no iba a ir y que aún yendo con este objetivo que acabo de mencionar, no va a participar de la cumbre del futuro? Porque les digo fechas para que lo registren. El pedido del presidente para asentarse en Uruguay, que lo tiene que hacer para que asuma como presidenta Beatriz Argimón, es entre el 25 y el 27 de septiembre. Eso implica que va a estar un poco más de un día en Nueva York, porque lo demás es viaje. O sea que va a ir a hacer una intervención. La cumbre del futuro va a funcionar la Asamblea General funciona entre el 19 y el 26 de abril, o sea, ese es todo el periodo de la Asamblea, y la cumbre misma es 22 y 23 de septiembre. O sea,
Uruguay, su presidente no va a participar del momento en que se está refundando el organismo más importante que tiene este planeta. Alguien me va a decir que como Uruguay es muy chico no pesa, entonces ¿para qué vamos a gastar un esfuerzo en algo en donde no tenemos ninguna capacidad de influencia? Eso es mentira. Para que tengan una idea, Uruguay presidió 2 veces el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 2 veces en la historia, con gobiernos de muy distintos signos. Una vez Partido Colorado, otra vez Frente Amplio. O sea, estuvimos en el lugar donde se decide la continuidad o el final de una guerra, donde se decide cómo se controla el armamento nuclear en el mundo. O sea, en ese espacio, este paisito, que no tiene, por supuesto, ningún peso ni económico, ni de población, ni mucho menos militar, estuvo sentado definiendo justamente una de las cuestiones más delicadas en el planeta, que es la paz o la guerra, en donde además se discuten intereses económicos gigantescos. Y cuando Uruguay estuvo sentado en esos momentos, el nivel de influencia internacional, de interés, para que tengan una idea, cada vez que un país ingresa a esos 10 que integran el Consejo, además de los 5 permanentes, se genera todo un sistema previo de relaciones de las grandes potencias intentando influir en la política de ese país. ¿Ustedes recuerdan las entrevistas de presidentes uruguayos con Obama, o con Putin, o con Merkel? ¿Saben por qué eran? Eran previas al ingreso de Uruguay al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No era porque estuvieran preparando un teleseco en Uruguay, o una discusión puntual sobre un tema. Era que esas potencias saben que esos votos son determinantes, más aún si van a ser la presidencia, y entonces crean las condiciones para ir conversando. Es un momento de altísimo visibilidad en un país como el nuestro. Recuerden, fue famosa la reunión con Obama, la reunión con Putin. Me acuerdo que Mujica abrió un plano para mostrarle a Obama en dónde carajo estaba Uruguay. Por no decir intervenciones que fueron históricas, que hasta el día de hoy se repiten. Ustedes hoy hablaron mucho en este programa sobre Mujica. Una de las cosas más importantes de Mujica, además de lo que vimos ayer, que es capaz, en términos de proyectarse para el futuro en un momento tan particular de su vida, es el impacto que esa figura ha tenido a nivel internacional. Nos ha puesto en el mundo. Nos ha puesto en el mundo. Bueno, claro, te puede poner un Marcet también en el mundo, ¿no? Entonces, el tema es buscar el contenido. Mujica nos puso en el mundo haciendo que la gente discuta temas que tienen que ver con esta agenda que yo acabo de nombrar, que es el futuro del planeta. No es pateando sobre qué mal que trata el mundo a Uruguay, no es ir a quejarse. El discurso más famoso de Mujica es sobre el cambio climático en el marco de 2 cumbres de Naciones Unidas. Entonces, si habrá cosas que Uruguay puede hacer, que además de tener que hacerlas porque nos corresponde por ser parte de este planeta y de los temas que se van a discutir, porque nos interesa, no solo porque queremos aportar a esa nueva etapa del planeta necesaria, sino porque si no estamos, nuestros intereses no están defendidos. O sea, lo que estoy planteando acá es una omisión, porque decir que no iba a ir el presidente y que ahora va solo para trocar este tema, además de lo que acabo de decir sobre el tema en sí de Venezuela, es reconocer que no se tiene una agenda ni el interés de influir en temas tan importantes para el mundo y para nosotros. Y si se siguiera con la línea argumental de que igual nosotros no pesamos nada, que es mentira, lo que deberíamos hacer es estar discutiendo con quiénes creamos alianzas para influir en ese cambio que se va a dar. Porque, por ejemplo, para que tengan una idea, China, India, los BRICS, ¿no? Brasil, Sudáfrica, van a ser un poder para discutir esto porque quieren tener más influencia en el Consejo de Seguridad, tener más influencia en los organismos financieros y tener una agenda para discutir el cambio climático. O sea, ¿no nos interesan esas cosas? Por supuesto que nosotros tuvimos durante décadas la deuda externa asociada al Fondo Monetario y al Banco Mundial. La seguimos teniendo, solo que ahora pesa menos. No nos importa eso, digo, para bajarlo a la tierra del interés más puro y duro. No nos interesa el futuro de las guerras y la oportunidad de discutir desde otro lugar eso. No nos interesa el efecto que está causando el impacto de lo humano dentro del planeta y la crisis ambiental que nos hizo que abriéramos la canilla y tuviéramos agua salada. O sea,
no estoy hablando de cosas abstractas. Y el gobierno, en primer lugar, decidió no estar en esas discusiones. En segundo lugar, ¿no lo instaló en la sociedad uruguaya este debate? Estamos a menos de un mes de esta reunión. ¿Por qué no hay información? ¿Por qué estoy yo hablando en este micrófono diciendo esto que el conjunto del planeta está pensando? Los líderes van a estar en esta cumbre. Yo les propongo que vean dentro de un mes las fotos de la cumbre y vean el momento en que la calle esté hablando en la Asamblea General sobre Venezuela, cuánta gente lo está escuchando. Ahora, Álvaro, esto no puede tener que ver con la cantidad de tiempo que le queda a la calle como líder, justamente. ¿Qué tanto le sirve hoy por hoy hacer alianzas que se van a ver quizás reflejadas ahora en estos próximos 4 años? Pero eso, si confiesan eso, yo no tengo duda que por el estilo, hasta por la forma esta que estoy diciendo que se está tratando el caso de Venezuela, la lógica es esa, la de qué me conviene y qué no me... Pero esa nunca puede ser una reflexión de un gobierno que representa a un país entero. Y mucho menos de la política exterior, que condiciona décadas. O sea, yo cuando digo la historia de la política exterior uruguaya, no me refiero a un solo periodo, me refiero a la historia, ¿no? La historia de la política internacional uruguaya, salvo el periodo de la dictadura, nos ha permitido ser un país mucho más relevante del que realmente somos en términos de tamaño. Entonces, en homenaje a esa política y subiéndose a esa política, deberíamos estar cumpliendo otro papel. En realidad, mi síntesis es que esta actitud refleja de manera completa la política exterior de este periodo, que es intrascendencia. Nosotros vamos a recordar este periodo en materia de política internacional por un montón de problemas, algunos escándalos, y fundamentalmente por la intrascendencia. O sea, es puro humo. Y es un drama, porque no es que por no hacer no pasa nada. El no ser parte de este proceso es gravísimo para adelante. Solo el nombre de la cumbre ya te lo demuestra. Si es la cumbre del futuro para redefinir los órganos y la forma en que se conduce el planeta, el no estar es de un nivel de irresponsabilidad. Y agrego, el no discutirlo en la sociedad. Yo ahí también le adjudico una cierta responsabilidad al conjunto del sistema político. Bueno, eso, lo hemos hablado contigo, ¿no? Lo poco que está en la sociedad el tema de las relaciones internacionales en general, ¿no? Salvo cuando se dan estas discusiones, bueno, por un TLC, ¿no? Como sucedió con Estados Unidos. O cómo reaccionamos con Venezuela. O sea, ¿se dan cuenta de la sí. simetría de los problemas? Y estoy diciendo que todos hay que tratarlo. Yo no estoy diciendo que el tema de Venezuela no sea importante. Estoy diciendo que lo que no se puede, o mejor dicho, nunca vi un caso tan grotesco para terminar diciendo qué disparate. O sea, el decir, no voy a una cumbre de estas características y terminar diciendo, ahora sí voy porque voy a denunciar a Venezuela, es grosero en relación al tema en sí que pretende tratar, porque no ayuda nada. Pero encima demuestra dónde están las prioridades. Y es lo que dice Alejandra, la prioridad es el mercado interno, es el discurso para la barra, es el discurso para influir en una elección nacional. No merece la historia de la política internacional uruguaya, y el país no merece una posición así, porque nos estamos amputando la posibilidad de debatir junto con el resto del planeta, y en particular en alianzas con los países y los pueblos que han sido desplazados de esa forma de construcción de un gobierno global que respondió a la década del 40, del 50 y que ya no da más. Entonces, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad y ser protagonistas del futuro? O sea, nos estamos negando ser protagonistas del futuro. Puede sonar muy dramática lo que estoy diciendo, obvio que no se va a resolver en una sola reunión, pero empezamos mal, porque ¿se creen que no leen los demás países las presencias y las ausencias? ¿Se creen que esto es gratis? La región, cuando vea que empujando una agenda no está Uruguay, o no están las figuras principales, porque alguien me va a decir, por supuesto que el gobierno va a estar la que... Pero, a ver, todos sabemos que simbólicamente la presencia del presidente da un tono. Por algo acabo de traer a colación que históricos discursos de presidentes uruguayos pusieron a Uruguay en el radar internacional. Más cuando hemos hablado de la diplomacia presidencial. Claro, entonces es el momento de aplicar. ¿Qué otra oportunidad
como esta para aplicar la diplomacia presidencial y tener a un presidente hablando de todos estos temas que además conectan con el Uruguay. No es verdad que sería una especie de esfuerzo para que se dedique a algo que después le importa poco a quienes vivimos aquí, todo lo contrario. Entonces, la verdad, no he visto hasta ahora un caso, hay un montón de formas de mirar y analizar y criticar la política exterior uruguaya, no vi hasta ahora un caso que fuera tan ilustrativo de una desproporción a la hora de la priorización y por lo tanto encontré este adjetivo, ¿no?, de intrascendencia. Yo creo que es una política internacional para el olvido, sobre todo por esto, por ser intrascendente. Quizá no debería ser para el olvido el hecho de que estemos dejando pasar una oportunidad tan importante de debatir, que además conecta muchísimo en un año electoral, porque es como una forma de mirar qué sociedad queremos, que cada vez es más claro que no se puede pensar solo en clave nacional. Entonces, quienes están discutiendo proyectos políticos para el futuro del país tendrían que tener muy en cuenta que esos proyectos políticos se enmarcan en una realidad que nos condiciona de manera determinante y que por lo tanto jugar en todas las canchas debería ser una de las claves y creo que por lo menos pretendo que este micrófono sirva para denunciar esa ausencia y ojalá de aquí a esa fecha y ojalá de aquí para adelante tengamos condiciones de revertir esa intrascendencia y transformarla de nuevo en una política internacional que haga de este país un país mejor y sobre todo un país que sea capaz de contribuir al nombre de esta columna, que es Otro Mundo Posible. Sí, seguro vamos a analizar lo que suceda allí. No tengan duda que vamos a venir con las fotos para que se muestre el éxito de esta amenaza de decir voy a ir a denunciar, a ver cuánta gente estuvo escuchando, qué impacto tiene, versus esto otro, que es el debate central del destino del planeta. Muchas gracias, Álvaro Padrón. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.